¿Te has dado cuenta de cuánta fuerza emocional se te escapa cada vez que vuelves a contar los mismos problemas? Es como si al repetir esas historias una y otra vez, terminaras creyendo que forman parte de lo que eres. Pero tus palabras no solo comunican, también crean. Cada vez que hablas, estás moldeando tu mente, afectando la forma en la que ves el mundo y definiendo el rumbo que tomas. Si no prestas atención a lo que dices, podrías quedar atrapado en una narrativa que tú mismo fabricaste, sin saberlo. Este video no busca que te lamentes más. Al contrario, es una invitación a que elijas el silencio cuando tus palabras no te fortalecen, a que empieces a dirigir tu lenguaje con intención y, al hacerlo, transformes tu vida. No se trata de esconder lo que sientes, sino de dejar de alimentar lo que te frena. Antes de seguir, escribe en los comentarios esta frase: a partir de hoy, hablo solo para avanzar. Soy estoico. No lo tomes como un simple comentario, es una orden poderosa que estás enviando directamente a tu mente. Lo que escribes se repite, y lo que repites se convierte en parte de ti. Esta frase será una herramienta para ayudarte a reconfigurar tu forma de pensar, asumir el mando de tus palabras y vivir con plena conciencia. Escríbela y deja que se grabe en lo más profundo de tu ser. Número 1. Deja de repetir lo que estás atravesando. Cada vez que vuelves a contar lo mismo, estás reforzando esa historia, profundizando tu apego a ella sin darte cuenta. No se trata de negar tus experiencias ni de reprimir tus emociones, sino de reconocer que tus palabras tienen el poder de construir o destruir tu realidad. Cuanto más hablas de tus carencias, tus heridas o tus conflictos, más las alimentas y las conviertes en parte de tu identidad. Hay personas que no pueden tener una conversación sin mencionar sus problemas. Lo presentan como una forma de desahogo, pero en realidad se han encariñado con ese papel. Sienten que su sufrimiento les da valor, que ser escuchadas las valida. Sin saberlo, se vuelven adictas emocionalmente a ese relato. Y al hacerlo, siguen reafirmando su zona de confort, esa en la que el problema siempre está afuera y nunca hay necesidad de transformarse por dentro. Pero ¿y si hicieras algo distinto? ¿Y si en vez de repetir lo que te limita, comenzaras a hablar de lo que te inspira? ¿Y si pusieras en palabras tus sueños, tus planes, tus fortalezas? No se trata de aparentar que todo está bien, ni de negar lo que duele. Se trata de asumir que tú decides qué historia contar, y esa historia que eliges se convierte en tu realidad. Cuando te enfocas solo en el dolor, creas un entorno mental de escasez, como si regaras las malas hierbas todos los días. En cambio, cuando hablas de lo que te entusiasma, de las ideas que te encienden el alma, tu energía se eleva, tus conversaciones se llenan de luz y tú comienzas a verte distinto. Esa transformación interior la nota todo el mundo. A menudo confundimos autenticidad con queja constante. Pero muchas veces hablar de los problemas es solo una forma de evitar hacer cambios reales. Es más fácil decir que estás agobiado que sentarte en silencio a transformar tu vida. El cambio requiere honestidad contigo mismo, tiempo para reflexionar y la valentía de ser coherente. Por eso muchos prefieren llenar los vacíos con palabras. Sin embargo, si realmente deseas sanar, crecer y avanzar, hay un momento en el que tienes que dejar de hablar tanto y empezar a actuar. El estoicismo nos recuerda que debemos mirar hacia adentro y enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Y algo que siempre está bajo tu dominio es tu discurso, tanto interno como externo. Epicteto decía que no son los hechos los que nos dañan, sino la forma en la que los interpretamos. Si todos los días afirmas que tu vida es difícil, tu mente lo aceptará como una verdad. Pero si empiezas a hablar desde la resiliencia, incluso en medio de la tormenta, tus pensamientos comenzarán a alinearse con esa fuerza. Elegir tus palabras con intención no es cuestión de impresionar a nadie, sino de cuidar lo que alimenta tu mente. Porque lo que dices moldea lo que crees, y lo que crees determina cómo vives. Tal vez tu realidad no cambie en un solo día,
pero tu historia sí puede cambiar ahora mismo. Y eso, créeme, tiene el poder de transformar todo. Cuando enfocas tu atención en lo que sí tienes, en lo que sí puedes hacer, en lo que sí te mueve, tu vida empieza a expandirse. Surgen nuevas personas, nuevas oportunidades y nuevas ideas. No es cuestión de suerte, es el resultado de haberle quitado poder a lo que antes te frenaba. Así que deja de repetir lo que te pasa. Comienza a hablar de lo que quieres crear. Y, lo más importante, sal a vivirlo. Número 2. Deja de repetir una y otra vez lo que estás viviendo. Cada vez que lo haces, estás reforzando esa historia en tu mente, te la crees más y sin darte cuenta, te encadenas a ella. No se trata de negar lo que sientes, ni de esconder tus emociones. Pero sí se trata de entender que tus palabras tienen el poder de moldear tu realidad. Cuando hablas constantemente de tus heridas, de tus carencias o de todo lo que va mal, les das fuerza. Les entregas protagonismo. Y al final, esa narrativa termina convirtiéndose en tu identidad. Y si tu identidad se basa en lo que te duele, avanzar se vuelve muy difícil. Muchas personas no pueden sostener una conversación sin mencionar sus problemas. Al principio parece que solo necesitan desahogarse. Pero con el tiempo, uno nota que están apegadas a esa historia. Se sienten especiales por haber sufrido, reciben validación cuando otros las escuchan, y eso puede volverse una especie de adicción emocional. Cada queja, cada relato repetido, es una forma de seguir en la zona de confort. Porque si todo lo malo viene de afuera, entonces no hay que cambiar nada adentro. Pero ¿qué pasaría si hicieras lo contrario? ¿Y si empezaras a hablar de tus sueños en lugar de tus dramas? ¿Y si dejaras de contar lo que te limita y comenzaras a compartir lo que te inspira? No necesitas fingir que todo está bien. Solo necesitas darte cuenta de que tú eliges qué historia contar. Y esa historia termina siendo tu vida. Cuando eliges enfocarte solo en lo negativo, estás cultivando una mente de escasez. Es como regar las malas hierbas todos los días. Pero si empiezas a hablar de lo que te mueve, de lo que enciende tu alma, todo cambia. Tu energía se transforma, tus conversaciones dejan de ser pesadas y se vuelven nutritivas. Y lo más importante, tú comienzas a verte de forma distinta y los demás también lo notan. A veces creemos que compartir nuestros problemas nos hace más auténticos. Pero muchas veces es solo una manera de evitar actuar. Contar que no tienes dinero, que estás cansado, que todo va mal, es más fácil que tomar una decisión real. Porque cambiar de verdad exige silencio, reflexión y coherencia. Y eso, muchas veces, da miedo. Si quieres crecer, si de verdad deseas sanar, tienes que dejar de contarlo tanto y comenzar a vivirlo. El estoicismo nos invita a enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos. Y algo que siempre puedes controlar es tu manera de hablar contigo y con los demás. Epicteto lo dijo claramente, no son las cosas las que nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellas. Si te repites todos los días que tu vida es difícil, así será. Pero si decides expresarte con firmeza incluso en medio del caos, tu mente empezará a alinearse con esa fortaleza. Cambia tu forma de hablar, no para impresionar, sino porque lo que dices moldea lo que crees, y lo que crees guía lo que vives. Tal vez no puedas cambiar tu situación de inmediato, pero puedes empezar por cambiar tu historia. Y eso, créeme, transforma todo. Cuando hablas desde lo que sí puedes hacer, desde lo que sí tienes, tu mundo se abre. Aparecen nuevas personas, oportunidades, ideas. No es magia. Es el resultado de dejar de darle tanto poder a lo que te frena. Y recuerda esto, tus palabras enseñan a los demás cómo deben tratarte. No se trata solo de lo que dices, sino del tono, la energía y la intención con la que lo haces. Cada conversación y cada mensaje que das está diciendo, así es como me veo, así es como espero que me trates. Si hablas desde la inseguridad,
los demás también te verán inseguro. Si siempre te presentas como alguien con problemas, terminarán tratándote como una víctima. Lo que comunicas, aunque no lo sepas, está dando instrucciones. Existe una gran diferencia entre una persona que se comunica con calma y claridad y alguien que lo hace desde el caos emocional. No se trata de ocultar lo que sientes, sino de aprender a expresarlo con conciencia. Si en una discusión pierdes el control, gritas, ofendes, lo que enseñas es que contigo todo es inestable. Pero si logras hablar con respeto, incluso en medio del conflicto, la percepción cambia por completo. Nuestro lenguaje no solo impacta hacia afuera, también hacia adentro. Lo que dices de ti, lo que repites sobre tu pasado o lo que crees merecer, va formando una imagen que los demás terminan creyendo, y tú también. Si siempre dices yo no puedo, siempre me va mal, estás abriendo la puerta para que los demás también te vean así. Y si tú no marcas el estándar, ellos lo pondrán por ti. Habla con intención, incluso cuando estás cansado o frustrado. Porque en esos momentos es cuando más enseñas. Si puedes expresarte con firmeza y respeto en medio del caos, los demás sabrán que tu energía no depende del entorno, sino de tu interior. Eso genera confianza, admiración y respeto. La forma en que dices las cosas importa. Tu tono, tu mirada, los silencios, todo comunica. Y muchas veces, el cómo dices algo pesa más que el que estás diciendo. No se trata de fingir perfección. Se trata de expresar tu vulnerabilidad desde la conciencia. Hay una gran diferencia entre compartir desde la calma y desbordarse sin control. Lo primero genera conexión. Lo segundo, ruido. El estoicismo nos recuerda que lo único que realmente controlamos es lo que pensamos, lo que hacemos y, por supuesto, lo que decimos. Marco Aurelio lo expresó así: habla solo cuando sea necesario y que tus palabras sean suaves pero firmes. No necesitas imponerte ni gritar para ser respetado. Solo necesitas coherencia contigo mismo y la templanza para elegir cómo hablar incluso en los momentos más difíciles. Cuando haces eso, tus relaciones cambian. No porque los demás se vuelvan mejores, sino porque tú cambias el estándar. Y quienes no estén a la altura, se alejarán por sí solos. Empieza a observarte. Escucha cómo hablas de ti, cómo reaccionas, cómo describes a los demás. Tus palabras pueden ser una semilla que te construye o una barrera que te limita. Elige hablar como si cada palabra mostrara tu verdadero valor, porque así es. Y los demás aprenderán de ti, no solo por lo que digas, sino por cómo decidas decirlo. Número 3. A veces, lo más sabio que puedes hacer es no hablar de los cambios que estás haciendo en tu vida. Puedes estar lleno de determinación, pero si compartes demasiado pronto lo que estás haciendo, corres el riesgo de que otros debiliten esa energía con sus dudas, críticas o incluso con elogios fuera de lugar. Porque sí, hasta las palabras bonitas pueden distraerte si llegan antes de tiempo. Es tentador hablar de tus nuevos hábitos, de las decisiones valientes que estás tomando o de las heridas que estás sanando. Contarlo da una sensación de logro, como si al verbalizarlo ya hubieras avanzado. Pero no es así. Hablar de un cambio no es lo mismo que atravesarlo. Y muchas veces, cuanto más lo comentas, menos fuerza te queda para continuar. El cambio profundo no necesita espectadores, necesita compromiso. No todas las personas están preparadas para entender lo que estás viviendo, ni tienen por qué estarlo. Algunas pueden usar esa información en tu contra, otras proyectarán sus inseguridades, y muchas simplemente no lo comprenderán. Pero eso no importa, porque este camino es tuyo, y cuanto más íntimo lo mantengas, más sólido se vuelve. Cuando hablas demasiado pronto, la validación externa se convierte en una falsa recompensa. Eso es peligroso porque puede hacerte creer que ya has llegado, cuando en realidad apenas has comenzado. Esa ilusión de éxito prematuro apaga tu impulso. El verdadero crecimiento requiere enfoque, paciencia y humildad.
Debes estar tan centrado en lo que haces que no te importe si alguien lo está viendo o no, porque lo estás haciendo para ti. El estoicismo enseña que no hay que mostrar la virtud, sino vivirla. Epicteto lo resumía así: no expliques tu filosofía, vívela. No necesitas justificar tu evolución ni dar explicaciones sobre tus nuevos hábitos. Solo actúa desde la coherencia y deja que los resultados hablen por sí mismos cuando llegue el momento. Al mantener tu proceso en silencio, te liberas de las presiones externas. Te das permiso para fallar, reajustar y seguir aprendiendo sin sentirte observado. Puedes equivocarte sin tener que rendir cuentas. Puedes experimentar sin el temor al juicio. Solo estás tú, frente a ti mismo, y eso es más que suficiente. Proteger lo que estás construyendo es una forma de honrarlo. Si estás sanando, creciendo, dejando atrás viejos patrones o construyendo una vida mejor, no necesitas anunciarlo. Solo hazlo. Día a día. Aunque nadie lo vea, porque lo que haces en silencio tiene un impacto real en tu mundo. Y ese impacto, con el tiempo, se convierte en una presencia tan clara que no necesita ser explicada. Se nota, se siente, y llega por sí sola. Así que deja de narrar cada paso y empieza a caminar con firmeza. Tu crecimiento personal no es un espectáculo, es un acto sagrado entre tú y tu mejor versión. Cuídalo, respétalo, y sigue adelante. Número 4. Permite que tus logros hablen por ti, porque al final del día no importa lo que dices que harás, sino lo que realmente llevas a cabo. Hay demasiadas personas atrapadas en palabras bonitas, en planes grandiosos y en metas que solo existen en su imaginación. Hablan de lo que quieren alcanzar, de lo que están por lograr, pero pasa el tiempo y todo sigue igual. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque hablar genera una ilusión de progreso. Nos da ese pequeño placer momentáneo, como si por nombrarlo ya estuviéramos más cerca de cumplirlo. Pero esa sensación es engañosa. La diferencia entre quienes realmente construyen algo y quienes solo sueñan despiertos está en el esfuerzo callado, en las pequeñas decisiones que no se publican, en la constancia que no busca aprobación. Cuando realmente estás enfocado en mejorar y avanzar, no necesitas contarle a todos lo que haces. Tus avances se empiezan a notar por sí solos. Tu transformación se vuelve visible sin necesidad de explicaciones, y es ahí cuando el respeto llega. No por lo que dices, sino por lo que reflejas con tu presencia, con tu actitud, con tu disciplina. No estás aquí para convencer a nadie de lo que vas a lograr. No necesitas anunciar tus pasos. De hecho, hablar demasiado puede agotarte emocionalmente. Cada vez que compartes tus planes, inviertes energía en el discurso que podrías estar usando en la acción. Además, exponer tus metas prematuramente abre la puerta a juicios, presiones y opiniones que no siempre te suman. A veces, lo más sabio es guardar silencio, enfocarte y aparecer con el trabajo terminado. Deja de buscar palmaditas en la espalda antes de tener resultados. No necesitas la aprobación de nadie para comenzar. Solo necesitas ser leal a ti mismo y a lo que deseas construir. Si realmente vas en serio, entenderás que las palabras sobran y que lo que te separa del resto es tu capacidad de hacer, no solo de hablar. El estoicismo enseña que solo debemos ocuparnos de lo que está bajo nuestro control, y nuestras acciones son precisamente eso. Marco Aurelio decía que un trabajo bien hecho es el reflejo más claro del carácter de una persona. Así que haz lo que te toca, en silencio, con constancia, y permite que tu esfuerzo se convierta en tu carta de presentación. No pierdas tiempo mostrando lo duro que trabajas. El éxito real se forja cuando nadie te aplaude, en esos días invisibles donde pones ladrillo sobre ladrillo sin testigos. Y cuando al fin llegue el momento de ver los frutos, tu historia tendrá un peso distinto, no será una historia contada, será una historia sentida y respetada. Si deseas una reputación sólida, comienza por acciones firmes.
Si buscas ser confiable, empieza por no fallarte a ti mismo. El mundo está saturado de palabras vacías. Tú puedes elegir otro camino, menos hablar, más actuar. Levántate cada día sabiendo que tu único compromiso es contigo y con el futuro que estás construyendo. Y llegará el momento, sin duda, en que tu progreso hablará por ti. Y entenderás que nunca hizo falta decir nada, que el silencio fue tu mejor escudo, que aunque al principio nadie lo notara, tu esfuerzo dejó huella. Porque el respeto auténtico no se exige, se gana. Se gana con hechos, con coherencia y con resultados que son imposibles de ignorar. Así que no expliques tanto. Haz. Y deja que tu trabajo cuente tu historia. Número 5. Reescribe tu historia, porque la manera en la que hablas de ti no es solo una descripción, es una afirmación de quien decides ser. Cada vez que dices yo soy así o esto siempre me pasa, estás marcando los límites de tu identidad. Y si ese discurso nace del dolor, del fracaso o de la frustración, entonces terminarás viviendo dentro de una versión de ti que ya no refleja tu verdadera esencia. Lo difícil no es haber vivido momentos duros. Lo verdaderamente limitante es quedarte anclado a ellos a través de tus palabras. Tu historia no es algo definitivo, puedes reescribirla. Puedes dejar de narrarte como alguien roto, como una persona que siempre se queda a mitad de camino o que nunca puede. Puedes comenzar a usar un lenguaje que te proyecte hacia adelante. Cambiar tu forma de hablar es también cambiar tu forma de pensar. Y cuando transformas ese diálogo interno, tu mente empieza a funcionar desde otro lugar. No se trata de borrar el pasado, sino de dejar de arrastrarlo como una carga. Tú no eres tus errores, eres lo que eliges hacer con ellos. Escucha cómo te hablas cuando fallas, dices siempre me equivoco o esta es una oportunidad para mejorar. La situación puede ser la misma, pero el relato cambia por completo la manera en la que lo vives. Tus palabras no solo reflejan lo que crees, también refuerzan tu realidad. Si constantemente hablas desde la herida, acabarás viviendo desde ella. Reescribir tu historia empieza con decisiones pequeñas. Cuando pasas de soy impaciente a estoy aprendiendo a tener paciencia, o de no puedo a estoy encontrando cómo hacerlo, estás creando nuevas rutas dentro de ti. Y no es que ignores lo malo, simplemente eliges interpretarlo de una forma que te fortalezca en lugar de frenarte. La mayoría de las personas repiten la misma historia sobre sí mismas cada día sin darse cuenta. Y esa repetición les impide avanzar. Pero cuando decides cambiar el guión, todo empieza a transformarse. A veces, lo único que te separa de una nueva etapa es una palabra distinta en tu diálogo interno. Pasar de no sirvo para esto a aún no lo domino, pero estoy en proceso puede abrir puertas que antes ni veías. El estoicismo nos recuerda que lo que nos afecta no es lo que pasa, sino cómo lo interpretamos. Epicteto decía que lo importante no es el evento en sí, sino el significado que le damos. Si cambias esa interpretación, cambias la emoción que surge. Y con una nueva emoción, generas una nueva energía. Esa energía es la que te permite transformar tu historia en acciones reales. No estás obligado a vivir bajo etiquetas que nacieron en momentos de miedo o dolor. Puedes reinventarte todas las veces que haga falta. Pero para eso, tienes que dejar de aferrarte a la versión de ti que te limita. Tienes que soltar el yo siempre he sido así, porque mientras te aferres a esa idea, estarás bloqueando tu crecimiento. Empieza hoy. Escucha cómo te defines. Tus palabras pueden impulsarte o mantenerte estancado. Cada vez que hablas de ti, estás eligiendo hacia dónde avanzar. Hazlo con intención. Háblate como alguien que ya está en camino, como quien reconoce que el pasado solo tiene poder si tú se lo das. Tú tienes el control del relato. La historia no está terminada. Toma el lápiz y vuelve a escribirla, con amor propio, con claridad, con fuerza. Cada palabra puede ser un paso firme hacia la vida que mereces.
porque esa vida no se alcanza repitiendo los viejos capítulos. Se construye cada día con valentía, escribiendo algo completamente nuevo. Número 6. La forma en que hablas refleja la disciplina interna que posees. No se trata simplemente de decir cosas agradables o de seguir las normas, sino de aprender a gobernarte a ti mismo desde el interior. Porque si no puedes controlar lo que dices, difícilmente podrás controlar lo que sientes, y quien no tiene dominio sobre sus emociones, acaba siendo esclavo de sus impulsos. Lo que expresas verbalmente es un reflejo de lo que sucede dentro de ti, y muchas veces ese desorden interno se muestra como crítica, quejas o reacciones impulsivas. Sin embargo, también puede manifestarse como un silencio consciente, como una pausa sabia, o como una palabra precisa en el momento adecuado. Hay quienes justifican su falta de filtro diciendo yo soy así, digo lo que pienso. Pero una cosa es ser sincero y otra es ser prisionero de tu propio caos. La sinceridad sin reflexión es solo una forma de ego disfrazada. No todo lo que piensas debe ser dicho, ni todo lo que sientes necesita ser expresado al instante. Hablar desde el impulso no es comunicar, es simplemente vomitar emociones no procesadas, y eso no construye, sino que destruye. La verdadera fortaleza no está en hablar más fuerte o en responder de inmediato. La verdadera fortaleza reside en saber cuándo callar, en esperar a que la emoción pase antes de hablar, en tener la paciencia de elegir tus palabras con coherencia, no para manipular, sino para ser fiel a ti mismo. Cuando aprendes a hablar desde la calma, incluso en medio del conflicto, no solo proteges tus relaciones, sino que también fortaleces tu carácter. Tu palabra adquiere peso y los demás lo perciben. El lenguaje no solo es un medio de comunicación, es una herramienta que te permite liderar tu vida. Si no entrenas esa herramienta, puede volverse en tu contra. Las palabras dichas sin pensar pueden dañar vínculos que te tomaron años en construir, y frases impulsivas pueden cerrar puertas que tal vez nunca se abrirán nuevamente. Hablar con disciplina no es una restricción, es una forma de libertad, porque no actúas desde el caos, sino desde la conciencia. Claro que es complicado, sobre todo cuando estás molesto, frustrado o agotado. En esos momentos es más fácil dejar que las emociones hablen por ti. Pero es precisamente ahí donde se entrena la verdadera maestría, no cuando todo está en calma, sino cuando todo dentro de ti quiere estallar, y tú eliges respirar, esperar y responder con claridad. No para quedar bien con los demás, sino para estar en paz contigo mismo y sentir orgullo, no arrepentimiento. El estoicismo no enseña con firmeza: quien domina su lengua, domina su espíritu. Séneca nos recuerda que debemos ser cautelosos con lo que decimos, porque una palabra puede ser el principio de la desgracia, pero también el inicio de la sanación. La diferencia está en el estado mental desde el que hablamos, desde el impulso o desde la virtud, desde el orgullo o desde la sabiduría, desde el caos o desde la templanza. Respira antes de hablar. Ese pequeño gesto puede cambiar todo. Un segundo de pausa puede ahorrarte una semana de conflictos. Aprende a observar tus emociones sin sentir la necesidad de reaccionar de inmediato, no porque debas reprimirte, sino porque tú decides cuándo y cómo expresarte. Esa elección te convierte en dueño de ti mismo, y cuando eres dueño de ti, nadie puede arrastrarte a su caos. Tu voz es un instrumento valioso, úsala con intención. Que cada palabra que pronuncies refleje la persona que estás construyendo, no el dolor que aún estás sanando. Que sea tu sabiduría quien hable, no tu herida. Porque cuando tu hablar es claro, firme y respetuoso, los demás lo sienten y comienzan a tratarte con mayor respeto, atención y cuidado. No porque los estés manipulando, sino porque tu presencia transmite equilibrio, y eso es lo que crea relaciones más saludables, decisiones más sabias y una vida más alineada con la persona que realmente deseas ser. Así que la próxima vez que sientas que vas a estallar, recuerda esto: la disciplina en tus palabras es un acto de amor propio. No es callar por miedo, es callar por sabiduría.
Habla solo cuando tus palabras valgan más que el silencio. Número 7. El silencio es una herramienta poderosa para gestionar el estrés y la ansiedad, pero rara vez lo usamos de forma consciente. En un mundo saturado de ruidos, notificaciones constantes, conversaciones sin pausa y pensamientos acelerados, lo más difícil suele ser escucharnos a nosotros mismos. En medio de tanto estímulo, el silencio se convierte en un espacio seguro, un refugio donde podemos detenernos, respirar y reconectar con nuestro interior. No se necesita mucho tiempo ni un retiro espiritual. A veces, solo unos segundos de verdadero silencio bastan para transformar por completo nuestro estado emocional. Cuando estás bajo presión o sientes que todo se descontrola, la mente tiende a llenarse de pensamientos negativos y preocupaciones. En esos momentos, lo que menos hay es claridad. Sin embargo, si haces una pausa, si cierras los ojos por un instante y simplemente estás presente, todo empieza a cambiar, tu cuerpo se relaja, tu respiración se profundiza y el ruido mental disminuye. Muchos temen al silencio porque en él aparecen emociones que normalmente evitamos enfrentar. Pero justamente por eso es tan importante. Estar en silencio contigo mismo te permite ver con honestidad lo que ocurre en tu interior. Y esa comprensión te da el poder de elegir cómo actuar en lugar de reaccionar automáticamente. Practicar el silencio no significa huir del mundo, sino prepararte para enfrentarlo con más claridad. Es entrenar tu mente para no ser dominado por el estrés, sino para mantenerte firme ante él. El silencio se convierte en tu punto de anclaje, una pausa consciente a la que puedes volver cuando todo parece arder. Cuando cultivas ese espacio interior, el caos exterior deja de tener poder sobre ti. Aprendes a observar sin perder el control, a atravesar la tormenta sin ser arrastrado por ella. El estoicismo nos enseña que no controlamos lo que ocurre afuera, pero sí cómo respondemos. Y una respuesta sabia requiere espacio interno. Marco Aurelio hablaba de ese retiro interior, un lugar dentro de cada uno al que siempre podemos volver. Ese lugar es el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de conciencia y presencia. Estás contigo, sin necesidad de palabras, simplemente sintiendo, observando, estando. Cuando acudes al silencio en momentos de tensión, evitas palabras de las que podrías arrepentirte, decisiones precipitadas y reacciones innecesarias. Es como salir un momento de la tormenta para ver con claridad hacia dónde navegas. Desde ahí, tomas el timón con calma y dirección. No necesitas un espacio perfecto para practicarlo. Puedes hacerlo en medio del tráfico, en una conversación difícil o mientras estás en casa rodeado de ruido. Bastan unos segundos, una respiración profunda, una pausa antes de responder, para cambiar el rumbo de una situación. Aprender a no llenar todos los momentos con palabras innecesarias es un acto de inteligencia emocional. A veces, lo más sabio no es hablar más, sino hablar menos o incluso no hablar en absoluto. Haz del silencio una práctica diaria, no como una imposición, sino como una forma de cuidado personal. Dedica unos minutos al día para simplemente respirar y no hacer nada. Y cuando la ansiedad te sobrepase, recuerda, el silencio puede ser tu mejor herramienta. Porque mientras todo se agita a tu alrededor, tú puedes elegir ser el centro, ser la calma que transforma el entorno. No reaccionas desde el caos, sino que actúas desde la presencia. Y cuando el silencio se convierte en tu aliado, descubres que el control emocional no es un privilegio de unos pocos, sino una habilidad que se cultiva cada día. Empieza hoy. Respira, guarda silencio unos instantes y permite que ese espacio te enseñe lo que el ruido jamás podrá mostrarte. Número 8. No reveles tus temores más profundos a cualquiera. No se trata de aparentar fortaleza, sino de entender que hay luchas que se ganan mejor en la intimidad. Los miedos no resueltos siguen siendo heridas abiertas y si los muestras sin cuidado, podrías darle a otros el plano exacto de tus puntos vulnerables.
No todas las personas te harán daño con intención, pero hasta un comentario inocente, una mirada inapropiada o una burla disfrazada de consejo pueden hacer que ese miedo crezca en lugar de disminuir. Hablar de lo que duele tiene su momento y su espacio, pero no todos los contextos son adecuados ni todas las personas están preparadas para recibir esa parte de ti con respeto. Exponer tus miedos sin filtros no siempre es sinónimo de valentía. La verdadera fortaleza está en enfrentarlos internamente sin tener que exhibirlos. Si aún no los has procesado, hacerlos públicos puede reforzarlos, puede hacer que te identifiques más con ellos. Y lo que buscamos muchas veces al compartirlos, comprensión, alivio, guía, puede terminar confundiendo más si no partimos de una claridad interior. Cuando te vuelvas a enfrentar a ese miedo, no solo llevarás tu propia voz, sino también las opiniones ajenas, que aunque bien intencionadas, pueden dejar una huella que limite en lugar de liberar. Por eso, guarda tus temores para esos espacios íntimos donde puedas escucharte sin juicios, contigo mismo, en tu diario, en el silencio o con alguien que sepa acompañarte sin decirte qué hacer. No tienes que compartir todo para ser comprendido. A veces, el mayor acto de amor propio es callar, respirar y trabajar por dentro. El estoicismo nos enseña que no hay que temer lo que no podemos controlar y que la verdadera libertad nace del autocontrol. Marco Aurelio afirmaba que lo que nos perturba no es el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos de él. Cambiar esa percepción transforma el miedo, le quita poder. Pero ese cambio no ocurre afuera, ocurre dentro, en un proceso silencioso, profundo y personal. Habla de tus miedos solo cuando ya los hayas enfrentado al menos una vez. Cuando ya no lo digas desde la herida abierta, sino desde la cicatriz que muestra tu avance. Cuando no busques aprobación, sino que compartas desde la experiencia. Son así tus palabras serán firmes, no frágiles, nacerán de la superación, no del temor. No temas guardar silencio mientras sanas. En ese silencio se gestan las verdaderas respuestas, ahí puedes escucharte con claridad, entender el origen de tus temores y lo que necesitas para trascenderlos. Enfrentarlos en soledad te da fuerza, porque lo haces desde ti para ti, sin depender de otros. Y esa victoria silenciosa transforma tu vida entera. No expongas tus miedos como si fueran parte de tu identidad. No los repitas como verdades absolutas. Obsérvalos, acéptalos y trabaja en ellos desde la introspección. Deja que tu evolución sea tan profunda que no necesites explicarla. Cuando superes ese miedo, tú lo sabrás, tu energía lo transmitirá, y los demás lo notarán, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Porque el coraje verdadero nace cuando nadie está mirando. Número 9. Hablar de tus metas antes de cumplirlas puede ser un obstáculo disfrazado de motivación. Al compartir tus intenciones, tu mente recibe una gratificación inmediata, dopamina. Esa pequeña descarga química te hace sentir como si ya hubieras avanzado, aunque en realidad no hayas dado ni un solo paso. De forma inconsciente, esa ilusión de progreso relaja tu urgencia y reduce tu impulso por actuar. Decir voy a empezar a entrenar o voy a lanzar ese proyecto genera reconocimiento, aprobación, incluso admiración. Pero esa satisfacción temprana es engañosa. Todavía no hay acciones, no hay resultados, solo palabras. Y sin embargo, ya te sientes preñado. Ese elogio anticipado puede ser el enemigo silencioso de tu compromiso. La ciencia lo respalda. Al contar tus objetivos y recibir validación, el cerebro activa las mismas zonas que se encienden cuando ya has logrado algo. Como consecuencia, disminuye el esfuerzo que estás dispuesto a invertir y crece la probabilidad de rendirte antes de tiempo. Pierdes el hambre de avanzar porque una parte de ti ya se siente saciada. Por eso, guardar silencio mientras construyes no es debilidad, es estrategia. No se trata de esconderte, sino de proteger tu proceso. Mantener tus planes en reserva preserva tu enfoque y alimenta tu motivación con hechos reales, no con la fantasía de lo que aún no ha ocurrido.
En un mundo que lo expone todo, el verdadero reto es trabajar en privado, evolucionar sin anunciarlo, fortalecerte sin depender de testigos. No porque esté mal compartir, sino porque tu transformación merece respeto y cuidado. Cuando no necesitas mostrar lo que haces, es cuando más te pertenece. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto enseñaba que la virtud se demuestra con hechos, no con palabras. No presumas de tus avances, ni siquiera de los buenos. Que tu vida refleje tu crecimiento sin necesidad de explicarlo. No digas que estás cambiando. Cambia. No anuncies tus planes. Llévalos a cabo. Haz que tu esfuerzo diario sea tu idioma, que tus logros hablen por ti. Disfruta en silencio cada victoria, incluso las pequeñas. Celebra internamente cada promesa cumplida, cada día que resististe sin rendirte. Esa es la verdadera fuerza, la que no depende del aplauso ajeno, sino de tu propio compromiso. Si realmente deseas resultados distintos, necesitarás actuar de forma distinta. Así que cuando sientas el impulso de contarle a alguien lo que vas a hacer, hazte esta pregunta: ¿quiero inspirar o solo aliviar la incomodidad de aún no haber empezado? Si la respuesta es lo segundo, cállate. Enfócate. Empieza. Transforma ese deseo en acción. Hablar puede esperar. Porque cuando llegues, tu vida hablará por ti. Y si decides compartir algo, que sea tu historia vivida, no una promesa vacía. Porque el éxito real no necesita anuncios, solo evidencia. Y esa evidencia se construye con pasos firmes dados en silencio, mientras el mundo cree que no pasa nada. Así que calla y hazlo. Número 10. Ser un buen oyente no es simplemente una habilidad social, es una forma profunda de estar presente. En una era donde todos quieren hablar y ser escuchados, quien sabe mantenerse en silencio y prestar atención genuina se vuelve irresistible. Porque escuchar con el corazón es algo escaso y valioso, le das al otro un espacio real, le haces sentir que su experiencia importa, que su voz vale. Y aunque parezca algo sencillo, ese acto tiene un impacto poderoso. Escuchar bien no significa quedarse en silencio mientras el otro habla. Es estar completamente enfocado, mirar con atención, interpretar el tono, leer lo que no se dice, sin pensar en qué responder, sino absorbiendo cada palabra. Cuando lo haces, la otra persona lo nota. Siente que no está hablando al vacío, que hay alguien ahí, con ella. Y esa presencia auténtica crea un lazo profundo. El error más común es oír para contestar, no para comprender. Muchos solo esperan su turno para hablar, corregir, opinar o contar su propia historia. Eso no es escuchar, es esperar a intervenir. Y se nota. Pero también se nota, y mucho, cuando alguien está presente de verdad, en silencio, atento, interesado. Esa diferencia lo cambia todo. Hablar menos también transmite seguridad. Quien necesita llenar cada silencio muchas veces lo hace por inseguridad, por miedo a no ser suficiente. Pero quien puede quedarse callado y simplemente escuchar demuestra fortaleza interior. Esa calma atrae, porque no necesita validación constante. Y esto no es solo una idea bonita, la ciencia lo confirma. Los estudios en psicología social indican que cuando una persona se siente escuchada profundamente, su nivel de satisfacción en las relaciones aumenta, su confianza crece y el vínculo con quien la escucha se fortalece. Incluso a nivel biológico, escuchar genera un impacto. El cerebro libera oxitocina, la hormona que crea confianza y conexión. El estoicismo también lo sabía. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una boca por una razón, para escuchar más de lo que hablamos. Escuchar es un acto de humildad, una forma de reconocer que el otro también tiene sabiduría, que no hace falta dominar la conversación, que a veces lo mejor que puedes ofrecer es tu silencio atento. ¿Cómo poner esto en práctica? La próxima vez que hables con alguien, no interrumpas. De verdad, no completes frases, no corrijas,
No des consejos si no te los piden. Solo escucha. Y observa. Mira cómo el otro se relaja, cómo confía, cómo se abre. Tal vez comparta algo que nunca había dicho. Tal vez te lo agradezca con una mirada, sin palabras. Porque sentirse escuchado es tan vital como sentirse amado. Y cuanto más lo practiques, más notarás algo maravilloso, tu carisma aumentará. No porque digas cosas extraordinarias, sino porque los demás se sentirán extraordinarios contigo. Porque haces que se sientan importantes. Y al final, eso es lo que todos buscan. No admiramos solo a quien habla bien. Admiramos a quien nos hace sentir bien. Así que escucha. Escucha con el corazón, con empatía, con verdadero interés. No como una táctica, sino como una forma de dar valor. Y cuando lo hagas, verás cómo tus relaciones se transforman. Porque quien sabe escuchar, sabe conectar. Y quien sabe conectar, deja una huella profunda. No por lo que dice, sino por lo que es. Por estar ahí, en silencio, simplemente escuchando. Número 11. Decir algo sin pensarlo puede dejar marcas que no se borran. Lo sabes. Lo hemos vivido todos. Esas veces en las que una palabra salió de tu boca y, al instante, deseaste poder retroceder el tiempo. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Aunque después pidas perdón con sinceridad, lo dicho ya dejó huella. Las palabras no se desvanecen. Se quedan. Resuenan en la mente de quien las escuchó y también en la tuya. Por eso aprender a hacer una pausa antes de hablar no es opcional, es vital. Decir lo primero que te viene a la mente puede parecer honesto, pero muchas veces es solo una explosión emocional sin dirección. No es claridad. Es impulso. Es hablar desde la herida, no desde la comprensión. Y cuando hablas desde ese lugar, no estás comunicando. Estás hiriendo. Porque incluso si hay verdad en lo que dices, si lo haces con rabia, pierde su valor. Si tu intención es dañar, no importa que sea cierto, ya no sirve. Y esas palabras impulsivas muchas veces se transforman en un eco amargo que te acompaña por años. Las discusiones no tienen que ser guerras. Pero necesitas practicar. Crear un espacio entre lo que sientes y lo que dices. Solo 5 segundos para respirar, sentir y decidir si vale la pena soltar esas palabras. ¿Por qué en esos segundos eliges, reaccionas o respondes? ¿Atacas o construyes? Esa decisión, aunque parezca pequeña, puede ser el punto de quiebre entre una relación que se fortalece o una que se rompe. Entre un día complicado o una herida que se arrastra durante meses. Cuando sientas esa urgencia de hablar, de soltarlo todo como una avalancha, detente. Respira. Pregúntate, ¿esto ayuda? ¿Va a aportar algo o solo estoy liberando mi enojo? ¿Me sentiré bien con estas palabras mañana? Si no, guarda silencio. A veces callar es el mayor acto de fuerza interior. Y ese control no solo protege al otro, te protege a ti. El estoicismo lo enseña con claridad. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí cómo respondemos. Como decía Séneca, la ira, aunque momentánea, es una forma de locura. Y tenía razón. Dejar que el enojo guíe tus palabras es entregarle el timón de tu vida a la emoción más destructiva. Pero puede ser distinto. Puedes entrenarte. Puedes aprender a sentir sin dejar que eso se traduzca en daño. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de expresarlo con sabiduría. De hablar en el momento adecuado, de forma que tus palabras construyan, no derriben. Porque puedes tener razón, pero si la expresas mal, pierdes el impacto. Y si haces daño en el proceso, de nada sirve tener la razón. Algunas palabras rompen algo dentro del otro que ni un lo siento puede reparar. Así que, la próxima vez que estés a punto de explotar, quédate un momento más en silencio.
Respira. Mira la situación desde fuera. Pregúntate, ¿quién está por hablar, tu ego o tu parte más sabia? Cuando hablas desde la sabiduría, tus palabras sanan. Cuando hablas desde el impulso, muchas veces solo generas heridas. Comunicar con respeto, claridad e intención no es debilidad. Es maestría emocional. Y eso no se aprende en un día, pero transforma tu vida para siempre. Haz de esos 5 segundos una pausa sagrada. Una frontera entre tú y el arrepentimiento. Porque cuando dominas tus palabras, también aprendes a dominar tu energía. Y desde ahí, todo cambia. Lo que no destruyes con tu boca, lo puedes salvar con tu presencia. Número 12. El riesgo de buscar aprobación en los demás es más serio de lo que parece. Puede parecer algo inofensivo compartir tus metas o hablar de tus logros, pero cuando lo haces esperando que otros te validen, estás entregando tu poder personal. Estás dejando que tu motivación dependa de reacciones externas y eso puede volverse muy peligroso. No todos entenderán tus planes, no todos se alegrarán por ti. Algunos te criticarán, otros te compararán, y habrá quienes, en silencio, te envidien. Si no estás fuerte por dentro, todo eso puede desestabilizarte. Te hará dudar, te quitará impulso. Cuando buscas validación fuera de ti, pierdes firmeza en tus decisiones, porque ya no haces lo que tú sabes que es correcto, sino lo que crees que será aprobado por otros. Y ahí, sin darte cuenta, dejas de ser tú para convertirte en lo que otros quieren ver. Te enfocas más en cómo se ve tu vida que en cómo te hace sentir. Y eso tiene un precio alto. Si no obtienes los aplausos que esperabas, te vienes abajo. Si alguien cuestiona lo que haces, te retraes. Si no recibes reconocimiento, te desanimas. No es que no estés preparado, es que estás dependiendo de una energía que no es tuya. Y solo la motivación que nace desde dentro es la que realmente te sostiene. Esa que no necesita testigos ni depende de la aprobación ajena. La psicología lo respalda. Quienes viven en función de la aceptación externa son más propensos a la inseguridad, la inestabilidad emocional y el estrés. ¿Por qué? Porque siempre están intentando agradar, evitar errores, no ser juzgados. Y eso, simplemente, agota. Te bloquea. Te aleja de tu autenticidad. Por eso es esencial aprender a avanzar en silencio, a tomar decisiones desde tu convicción, sin necesidad de aprobación. Y si en algún momento necesitas consejo, que venga de alguien con experiencia real, alguien que respete tu camino y que hable cuando tú lo pidas, no cuando apenas estás empezando. El estoicismo nos enseña a actuar con virtud, no por agradar. Como decía Séneca, quien vive pendiente de la opinión ajena jamás será libre, porque siempre estará cambiando de dirección según los vientos de los demás. Pero tú no viniste a este mundo para gustarle a todos. Viniste a ser fiel a ti mismo. Haz lo que tienes que hacer, incluso si nadie lo entiende, incluso si nadie te aplaude. Aunque lo hagas en silencio, si lo haces porque crees en ello, tu energía cambia. Actúas desde la certeza, no desde la carencia. Y eso se percibe, aunque no lo expliques. No necesitas anunciar cada paso, ni compartir cada meta. Lo que necesitas es avanzar con enfoque, con coherencia. Con el tiempo, tus resultados hablarán por ti. Si llega la validación externa, será un extra, no una necesidad. Y si no llega, no importa. Porque tú ya te respaldaste a ti mismo con tu esfuerzo, tu compromiso y tu perseverancia. Así que empieza. No pidas permiso. No esperes aplausos. Solo haz lo que sabes que debes hacer, con decisión y con propósito. Y cada día, aunque nadie te vea, recuérdalo, tu verdadero valor no está en lo que otros dicen de ti, sino en lo que tú haces cuando nadie está mirando. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Número 13. Elegir con quién compartes tus planes es más importante de lo que imaginas.
Compartir tus ideas con las personas correctas puede darte claridad y confianza. Pero si lo haces con quien no comprende tu visión, podrías terminar sintiéndote confundido y dudoso. No todos están preparados para darte un consejo útil, no por falta de inteligencia o buenas intenciones, sino porque simplemente no pueden ver lo que tú ves. Cuando una idea apenas empieza a crecer dentro de ti, es frágil. Necesita cuidado, no exposición innecesaria. Si la compartes con alguien que no está alineado contigo, podrías recibir comentarios que en lugar de impulsarte, te frenan. Algunos hablan desde sus miedos, desde lo que no se atrevieron a hacer. Te dicen que no vale la pena, que es arriesgado, que mejor vayas a lo seguro. No lo hacen para dañarte, sino porque su visión es limitada. Pero si tú no estás firme por dentro, podrías terminar adoptando sus inseguridades como si fueran tuyas. No olvides esto: quien no entiende tu visión, no puede ayudarte a llegar a ella. Por eso, debes tener cuidado con las voces que decides escuchar. Si necesitas una opinión, búscala en alguien que ya caminó un camino similar. Alguien que sepa lo que cuesta empezar desde cero, que hable con conocimiento de causa, no desde la teoría o el juicio fácil. Un consejo correcto puede impulsarte años. Uno equivocado puede hacerte perder el rumbo durante mucho tiempo. Evita hablar de tus metas solo por desahogarte. No busques apoyo donde ya sabes que no lo vas a encontrar. A veces, una simple charla puede llenarte de dudas innecesarias, y ese ruido mental es uno de los peores enemigos del progreso. Una sola frase puede hacer que empieces a cuestionarte, y si no enfrentas esa duda, puedes perder el impulso con el que iniciaste. El estoicismo nos enseña a concentrarnos en lo que está bajo nuestro control. Tus planes, tus decisiones, tu proyecto, todo eso depende de ti. Marco Aurelio lo dijo claramente: la opinión de los demás solo tiene poder si tú se lo concedes. No necesitas la aprobación de todo el mundo. Lo que sí necesitas es claridad. Y esa claridad nace del silencio, de la introspección y de rodearte de personas que suman, no que te llenan de dudas. Protege tus sueños como lo harías con algo valioso. Compártelo solo cuando sepas que la otra persona no solo te va a oír, sino que va a comprender lo que estás creando. Y si hoy no tienes a alguien así cerca, no te preocupes. Puedes avanzar solo. Puedes construir en silencio hasta que llegue el momento de mostrar resultados. A veces, el acto más sabio es guardar tus planes hasta que estén listos para ser vistos. Y cuando llegue ese momento, ábrete con intención. Busca opiniones, sí, pero que te edifiquen. No busques aprobación, busca crecimiento. Aprende a filtrar: no toda sugerencia es para ti, no todo comentario merece tu atención. Escucha con criterio, agradece lo útil y suelta lo que no te sirve. Al hacer esto, tu camino se fortalece. Tomas decisiones con más certeza y te vuelves menos vulnerable a las distracciones externas. Ya no actúas para que otros lo validen, actúas porque sabes hacia dónde vas. Porque cuando eliges bien a quien escuchas, también estás eligiendo bien tu dirección. Y eso, al final, te ahorra tiempo, tropiezos y sobre todo, te mantiene enfocado. Así que cuida lo que construyes. No lo pongas en manos de quienes no pueden sostenerlo. Comparte solo con quienes entienden el valor de empezar desde cero. Y si alguna vez dudas, vuelve al silencio. Ahí siempre encontrarás la claridad que el ruido intenta quitarte. Número 14. El silencio no es señal de sumisión ni de pasividad, sino una muestra de verdadero autocontrol. Quien domine el arte de callar demuestra que no necesita hablar constantemente para sentirse válido. No busca la aprobación ajena ni compite por atención, simplemente observa, escucha, reflexiona y cuando decide hablar, lo hace con intención. En un entorno lleno de voces ruidosas, ese tipo de silencio se convierte en una forma de poder. Hay personas que no toleran el vacío y sienten la urgencia de llenar cada momento con palabras. Pero esa necesidad constante de hablar no es fortaleza, sino una señal de inquietud interior. Lo fácil es hablar sin pensar, lo difícil es mantenerse en calma,
escuchar sin interrumpir y resistir el impulso de imponerse verbalmente. Ese nivel de dominio requiere conciencia. El silencio, bien empleado, puede impactar más que cualquier grito o larga explicación. En situaciones tensas, durante discusiones o conflictos, mantener la calma y no reaccionar de inmediato te coloca en una posición de control. No son tus emociones las que deciden, eres tú. Porque responder desde el impulso puede parecer liberador, pero suele dejar cicatrices. El silencio, en cambio, te da espacio para pensar y elegir si realmente vale la pena hablar. No se trata de callar por miedo, sino de hablar solo cuando lo que tienes que decir es realmente valioso. No todo merece una respuesta. A veces, un gesto tranquilo y el silencio dicen mucho más. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, quien sabe cuándo no hablar destaca de verdad. Esa serenidad transmite una fuerza que los demás perciben. El estoicismo lo enseña claramente, la verdadera fuerza está en gobernarse a uno mismo. Epicteto decía que no es la provocación la que nos afecta, sino el juicio que hacemos de ella. Si controlas tu juicio, detienes el daño. En otras palabras, si alguien intenta alterarte y tú no reaccionas, mantienes tu poder intacto. Y quienes te rodean lo notan. Aprenden que contigo no se juega, que eres firme, y que tus palabras, cuando las dices, tienen peso porque no hablas por impulso, sino con sentido. La próxima vez que sientas el deseo de justificarte, corregir o responder, haz una pausa. Respira. Pregúntate si lo que vas a decir realmente aporta o si solo estás dejando salir una emoción momentánea. Si no aporta, mejor guárdalo. Y si decides hablar, que sea con claridad y firmeza. Así tu palabra ganará respeto. El silencio también te conecta contigo mismo. Te ayuda a oír tu voz interior, a ordenar tus pensamientos y descubrir qué es lo que realmente sientes. Allí es donde se disipa el ruido mental y surge la verdad de lo que necesitas expresar, no lo que simplemente estás tentado a decir. Cuanto más lo practiques, más notarás tu transformación, reaccionas menos, decides más y tu energía interna se vuelve más fuerte. El silencio no es un signo de debilidad, sino una prueba de sabiduría. Es una forma de proteger tu energía, tu mente y tu tiempo. Y cuando aprendes a usarlo como una herramienta consciente, se convierte en un claro reflejo de tu crecimiento personal. Así que no sientas que siempre debes hablar. Permite que el silencio haga su trabajo, porque a veces lo más poderoso no es lo que dices, sino aquello que eliges callar. Número 15. Redefine tu historia y transforma tu vida. Cada palabra que pronuncias sobre ti mismo, cada pensamiento que repites en tu mente y cada frase que lanzas al universo están moldeando la historia que te cuentas, y esa historia termina guiando tus acciones, decisiones y emociones. Si constantemente te dices, siempre fracaso, no sirvo para esto, o nunca tengo suerte, no solo estás describiendo tu vida, estás creando una realidad basada en esas palabras. Estás fortaleciendo esos caminos mentales como si fueran rutas que, de tanto usarlas, se vuelven automáticas. Esa historia, aunque te duela, se vuelve cómoda por el simple hecho de ser familiar. Pero que algo haya sido verdad en el pasado no significa que deba seguir siéndolo. Tienes el poder de escribir un nuevo guión. Puedes cambiar la forma en la que hablas de ti, y al hacerlo, todo empieza a transformarse. Tus pensamientos, tus emociones y tus acciones comienzan a alinearse con esa nueva narrativa. No se trata de magia, sino de neurociencia. Cuanto más repites pensamientos limitantes, más fuerza toman en tu cerebro. Por eso, mientras más hablas de tus problemas, más reales y grandes parecen. Y si te defines desde la carencia, más difícil será salir de ese lugar. Pero al cambiar tu lenguaje, al hablarte en presente y con enfoque positivo, diciendo cosas como estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy reconstruyéndome, estás abriendo nuevas rutas mentales. Estás enseñándole a tu mente a encontrar opciones, a ver oportunidades. No se trata de fingir que todo está bien, ni de ignorar el dolor,
sino de no convertirlo en tu hogar permanente. Se trata de dejar de repetir una historia dolorosa hasta que se vuelva tu identidad. Se trata de narrarte desde el avance, la intención y la posibilidad. Tu pasado puede formar parte de tu historia, pero no tiene por qué ser tu prisión. Lo que te ocurrió no define lo que eres, y mucho menos lo que puedes llegar a ser. Tu historia realmente comienza cuando decides qué harás con lo que viviste. Observa cómo te hablas cuando estás a solas, cuando te enfrentas a un reto, cuando te miras al espejo. ¿Te tratas con compasión o con crítica? ¿Te construyes o te saboteas? El lenguaje que usas determina cómo ves el mundo, y esa percepción, a su vez, guía lo que haces. ¿Quieres un cambio verdadero? Empieza por cambiar tu narrativa. El estoicismo nos recuerda que no controlamos lo que ocurre afuera, pero sí tenemos poder sobre cómo interpretamos lo que pasa. Marco Aurelio lo dijo claro: si algo externo te causa dolor, no es el hecho en sí, sino tu interpretación del mismo. Y puedes cambiar esa percepción. Cambiar tu historia no significa mentirte, sino elegir una perspectiva que te fortalezca en lugar de destruirte. Habla de lo que estás construyendo, no solo de lo que estás sufriendo. Menciona tus metas, tus hábitos, tu compromiso, no por vanidad, sino para entrenar tu mente a enfocarse en lo que importa. Si solo repites tus problemas, toda tu energía se estanca ahí. Pero si hablas de posibilidades, esa misma energía se mueve en dirección del crecimiento. Y una energía enfocada es capaz de crear resultados reales. Hazlo cada día. Corrige tu diálogo interno como quien corrige el rumbo de un barco. Si te descubres diciendo no puedo, di mejor, aún no lo domino, pero estoy en camino. Si piensas siempre me va mal, cámbialo por cada vez aprendo a hacerlo mejor. Repítelo, incluso si al principio no lo crees. Porque estás sembrando. Estás entrenando a tu mente para caminar por rutas que hoy te parecen imposibles. Tu historia no está escrita en piedra. Se reescribe a diario, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acto de conciencia. Y si mantienes ese hábito, un día mirarás atrás y verás que todo cambió, no porque el mundo cambió, sino porque tú decidiste contarlo de otra manera. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es una señal de que estás comprometido con tu evolución. Ahora refuerza ese compromiso con una acción simple pero poderosa. Comenta abajo esta frase: desde hoy hablo solo para avanzar. Soy estoico. Hazlo para grabarlo en tu subconsciente. Hazlo porque cada palabra importa. Porque ya no hablas por hablar. Ahora, hablas para construir tu vida. Sigue. No te detengas. Esto apenas comienza.